Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy queremos entrar en una conversación muy importante para los seres humanos y es la conversación sobre el propósito. O el Ikigai, como es llamado en Japón, esta búsqueda del propósito que sostiene la vida humana y el enorme impacto que tiene encontrarlo en nuestra experiencia de vida. Esto lo haremos con Frances Miralles, que es autor justamente de un libro que aborda este tema llamado Ikigai. Además, vamos a hablar del liderazgo empático y revisaremos una técnica de respiración para aplicar en el día a día que puede ayudarnos a desinflamar. Todo esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Bienvenidos. Cuando muere una persona de nuestra familia, se entregan unos días libres para poder vivir esos días de duelo. Pero ¿qué pasa si el que muere es un compañero o una compañera de trabajo? Aunque no necesariamente sea un amigo cercano, son definitivamente esos compañeros parte esencial de nuestro día a día y de la experiencia de todos los días. Por eso su muerte puede golpear la rutina de toda la oficina de manera muy profunda y también el ambiente laboral. ¿Cómo podemos enfrentarlo y vivir el duelo en la organización? Constanza Pérez nos cuenta más en la siguiente nota. Una de las pocas certezas que tenemos en la vida es la muerte. Una certeza que despierta una serie de emociones que pueden volverse difíciles de gestionar. El duelo es el lugar incierto que sigue a la pérdida de la persona. Puede ser una montaña rusa que puede durar meses e incluso años. Como es muy distinto para todas las personas, para algunas personas puede no necesariamente ser algo traumático o perturbador, pero sí para muchas personas puede ser algo que incluso pueda generar un trauma, que pueda generar sintomatología más ansiosa, depresiva. Las leyes laborales establecen permisos pagados en caso de fallecimiento de un familiar cercano, pero cuando quien muere es un compañero de trabajo, la normativa no contempla días de duelo. Un escritorio vacío, un uniforme que queda guardado y un espacio que no se volverá a completar. Y aunque muchos no consideran a sus compañeros como amigos, pasamos más de 170 horas al mes compartiendo con colegas y colaboradores. Tiempo suficiente para que su presencia se vuelva parte de nuestro día a día y nuestra historia. El duelo se vive de manera personal, y aunque no exista un vínculo estrecho, la muerte de un compañero de trabajo es un golpe a la rutina de la oficina. La muerte de un compañero de trabajo puede tener un gran impacto en el clima laboral y también en la salud mental de los trabajadores y los compañeros, cuando hay sobre todo un vínculo cercano y también una cotidianidad que se comparte con ese colaborador. Por supuesto que la pérdida genera gran tristeza, desmotivación y particularmente en el entorno laboral puede generar desconcentración, baja en el rendimiento. Y es muy importante estar alerta a estas señales o a estos síntomas que se puedan presentar en los equipos de trabajo y que se pueda generar una cultura de cuidado y de contención y de apoyo mutuo. Cuando una empresa enfrenta la muerte de uno de sus trabajadores, el rol de las jefaturas y de los equipos de recursos humanos es clave. Actuar con empatía y contención puede marcar la diferencia. El acompañamiento de expertos en salud mental es fundamental para manejar el duelo organizacional de forma respetuosa, tanto por quienes se enfrentan la pérdida como por quien ya no está. Y una herramienta más importante es la escucha activa como herramienta de abrir un espacio, abrir una ventana para que los trabajadores puedan hablar de su compañero, puedan hablar de sus miedos frente a la posibilidad de accidentarse. Desde las mismas jefaturas o los mismos compañeros que a veces intentan hacer instancias de apoyo, de contención, puede ser muy difícil la organización si es que estamos viviendo ahí una pérdida significativa. Entonces, el poder tener psicólogos externos que conozcan de esta temática, que puedan hacer distintas
distintas intervenciones, desde psicoeducativas, evaluativas acerca de la sintomatología de cada persona. A través de la unidad de intervención en crisis y también de todo el equipo que tenemos de salud mental en la H, generamos estos espacios grupales para que podamos aperturar la conversación, generar también estos acompañamientos de los mismos líderes y darles herramientas para enfrentar los primeros días del duelo, el cómo comunicar esta noticia también, que es muy importante, cómo generar los rituales para que se pueda validar el espacio y las emociones. Aunque el duelo sea un proceso individual y no exista un estándar único, apoyarse y conversar con el resto de los miembros del equipo puede ayudar a que la carga emocional se vuelva más liviana. Efectivamente, el equipo es un factor protector y al comunicarlo, al conversarlo, al validar las experiencias y al acompañarse durante este proceso puede hacer que esta instancia sea una manera mucho más contenida dentro de la organización. Las personas pasan por nuestra vida como un cúmulo de historias, vínculos emocionales, anécdotas también grupales. Por lo tanto, revivir el recuerdo de las personas y no olvidar, por sobre todo, responde a uno de los paradigmas más grandes que tiene la vida y la muerte, que es cómo soy recordado, cómo se van a acordar de mí, en mi casa, mis hijos, en mi trabajo, mis compañeros. Puede generar la cohesión del grupo, el tener un espacio en el que yo me sienta cómodo, que sean sensibles también ante mi dolor. Y bueno, cuando uno pierde a una persona significativa, uno siente como que algo de nosotros también se fue con esa persona, pero también algo queda en nosotros muchas veces de ellos. Y alguna manera de resignificar puede ser el recordar el legado, el recordar las cosas, momentos lindos que esta persona me enseñó a hablar sobre ellos, de alguna manera llevarlos con nosotros. Existen protocolos de primeros auxilios psicológicos disponibles incluso de forma gratuita, como es el que está en la web de la Pontificia Universidad Católica, que ayudan a orientar la respuesta inicial ante la noticia. Los lugares de trabajo están formados por personas, y cuando una de ellas se va, recordar su historia y su presencia se vuelve una forma de honrar su vida y su legado. ¿Saben ustedes cuál es el ikigai de su vida? Según la filosofía japonesa, todos tenemos un ikigai, lo que quiere decir un propósito o una razón de vivir. Sin embargo, no siempre es tan fácil encontrar eso cuando de pronto pasa frente a nosotros o cuando lo experimentamos. Es difícil identificarlo, no es fácil tal vez perseguirlo, pero tener un ikigai nos puede ayudar a ser más felices, a encontrar una motivación para todos los días de la vida. ¿Cómo podríamos trabajar en eso? Para hablar sobre este tema estamos en contacto con el escritor y coautor del libro Ikigai, la secreta filosofía japonesa para una vida feliz, Francesc Miralles. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, un placer. Ahora mismo estoy en Barcelona, en un club que se llama Soho, y espero que me podáis recibir bien y que podamos tener una conversación sobre el propósito en la vida. Esperamos que estar en Barcelona esté dentro de tu propósito de vida, porque para que la cosa sea consistente. Oye, quisiéramos partir, Frances, con si tú pudieras sintetizar o poner en un lenguaje más coloquial la idea del propósito. ¿Cómo le contestas tú qué es tener un propósito a una persona que está entrando en esta conversación? Sí, mira, para empezar podemos analizar la palabra Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que está compuesta de dos términos. Uno es Iki, que significa vida, y el otro es Gai, que significa merecer la pena. Por lo tanto, Ikigai se traduce literalmente como una vida que merece la pena ser vivida. ¿Y cuál es la vida que merece la pena ser vivida? Pues es una vida con sentido. Una vida en la que cuando tú te levantas dices, sé que he venido al mundo a hacer esto. Siento que mi misión en la vida es esta. Entonces, cuando tú tienes tu Ikigai, aunque hayan días que puedan ser más o menos difíciles, pues sabes hacia dónde va tu rumbo y sabes el porqué de tu vida. Francesc, a ti mismo, o sea, esta es una experiencia que te pasó por el cuerpo. Hubo un momento en que tú dijiste como, te hiciste esta pregunta, y yo creo que tal vez algunas personas vivimos momentos en que decimos, bueno, ¿cuál es el sentido o cómo puedo encontrarme más con mi propio sentido?
¿cuáles fueron para ti las pistas de que estabas en una especie de crisis de sentido? ¿Y cuáles fueron las primeras migajas de esa nueva ruta? Sí, mira, aquí has preguntado algo muy importante, ¿no? Que es de qué manera el cuerpo y la mente te informan de si estás en tu propósito o no lo estás. Entonces, hay una manera muy fácil de saber cuando, por ejemplo, en tu trabajo no estás en tu ikigai, que es el aburrimiento. Si una tarea, una profesión, una actividad que antes te gustaba, de repente deja de gustarte, si has sido profesor o has sido trabajador de banca y al principio tenías la motivación y eso lo pierdes, pues ahí has perdido tu ikigai. Significa que esa etapa de tu vida ha terminado y hay un despido interior. Quizás tu cuerpo está yendo a la oficina, pero tu mente y tu corazón se quedan en casa y por lo tanto hay que buscar prados más verdes. Y eso significa que tienes que encontrar otro propósito. En el otro lado, algo que te indica que estás en tu ikigai es cuando esa actividad hace que el tiempo vuele. O sea, cuando tú estás haciendo algo, igual has estado 1 hora trabajando y sientes que ha sido 1 minuto. Pues eso significa que estás en flow, estás en tu ikigai. Ahora, ¿es privilegio de todos tener un ikigai o vivir un ikigai? Porque tal vez a nuestras personas, a las personas que nos están escuchando, les suena como una especie de lujo poder trabajar en algo que te hace sentir bien. Pero, ¿cuál es tu experiencia en la vida, hablando con tanta gente que se hace esta pregunta? Sí, a ver, todo el mundo tiene un ikigai. Lo que pasa que si tienes muchas dificultades en tu vida, lógicamente, si eres un soldado en Ucrania o eres una familia que trata de sobrevivir en Gaza, el ikigai queda eclipsado por lo que es el puro instinto de supervivencia. Si tú tienes que procurar llegar vivo al final del día o ir a buscar agua o que no te maten, pues el ikigai aquí no es importante. Estamos en un escalón inferior de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes encontrar tu ikigai si te sientes desconectado de todo eso? Pues mira, la más fácil es saber quién eres, en el sentido, si tú detectas cuáles son tus talentos, en qué eres bueno, esa es una pista muy buena para ser ikigai. Si tú, por ejemplo, se te da muy bien comunicar, seguramente tu propósito en la vida tiene que ver con hablar con otras personas, con transmitir mensajes, con ser conferenciante, etc. Pero lógicamente para ello tienen que estar cubiertas las necesidades fundamentales y tenemos que estar en la parte alta de la pirámide de Maslow. Ahora, acabas de dar un ejemplo que tal vez puede sonar todavía general cuando se trata de definir el propósito, porque efectivamente a mí se me puede dar más fácil la comunicación desde muy pequeña, pero creo que nunca me había sentido tan en mi ikigai como me siento, por ejemplo, haciendo Sanamente, ¿no? Que donde la cosa mía rebota y resuena con otros, por lo tanto tal vez mi propósito no es necesariamente comunicar, sino comunicar algo que le hace sentido a otros o que le mejora la vida en otros. Entonces me encantaría saber cómo uno va cerrando, doy el ejemplo de mí porque es el que acabas de poner un poco aludiendo, ¿no? Pero cómo uno va cerrando la punta, el filo de esa búsqueda, porque me da la impresión de que mientras más la ajustas, más feliz se siente, ¿o no? Sí, esto funciona por prueba y error. Mira, y de hecho, uno puede creer que ha encontrado su ikigai, pero a veces no está exactamente en el lugar que tú pensabas. Por ejemplo, cuando yo tuve un ikigai como escritor, pensaba que mi propósito en la vida sería escribir novelas. Pero luego escribí novelas, muchas de ellas no tuvieron éxito. No recibí correos electrónicos de gente que estuviera entusiasmada por esas novelas y en cambio escribí un libro como Ikigai y miles de personas te agradecen que les hayas otorgado esto. Por lo tanto, el Ikigai es algo que se va refinando por prueba y error y que hay que estar atento a las señales de la vida. Si tú, por ejemplo, estás haciendo este mensaje y te llega un feedback de que lo que tú haces es positivo, de que estás ayudando a muchísima gente, estás en tu Ikigai. Si sientes que aún no es exactamente eso, es que quizás aún hay que modular un poco a la izquierda o a la derecha dónde está el foco. Francesc, me gusta lo que planteas porque en tu caso o en el mío, el Ikigai también te devuelve la naturaleza social de los seres humanos. O sea, de alguna forma hay algo que resuena con el colectivo. Pero me imagino que no todo el mundo viene a ser colectivo o a ser
a necesitar de alguna forma una especie de refuerzo positivo de un grupo. Tal vez existen personas cuyo ikigai es solo o es mucho más íntimo, ¿no? Y cuya respuesta de la vida tal vez es más sutil. Para esas personas, ¿cómo descubren que están afinados? Sí, aquí has dicho algo muy importante y es que el Ikigai es algo que tiene que ver con el servicio a los demás. O sea, no hay ningún Ikigai en el mundo, no hay ningún propósito en la vida que sea para uno mismo. Siempre es para ayudar a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que su Ikigai es enseñar y pueden ser profesores en la universidad o quizás de niños pequeños o hacer un curso online o dar formación en otro lugar, ¿no? Pero lo que quieren es enseñar. Entonces, cualquier Ikigai, al final, lo que se trata es de encontrar algo que te haga crecer a ti mismo y al mismo tiempo algo que tenga un impacto positivo en la sociedad. Porque yo tengo comprobado que todos los seres humanos tenemos el deseo y la necesidad de impactar positivamente en los demás. En el sentido de que si te mueres mañana, puedas sentir que has aportado algo, que has hecho algo de valor. Por lo tanto, otra manera de llegar al propósito vital, de llegar al Ikigai, es preguntarnos, dentro de los dones que yo tengo, dentro de lo que yo puedo hacer, dentro de los proyectos, ¿de qué manera puedo beneficiar más a los demás? ¿Cuál puede ser el camino más fácil para ello? Ya, y me encantaría llevar esa pregunta de lo colectivo a cosas que tal vez no están cambiando la historia. No sé, el señor que hace zapatos. Entonces, me encantaría saber cómo eso se materializa también, en el fondo, en el arte de hacer bien las cosas, también como un acto de generosidad con el resto. No sé si me explico. ¿Cómo tú has visto tal vez esas preguntas? Sí, a veces confundimos la ayuda a la humanidad con hacer cosas grandiosas, ¿no? Y mucha gente se bloquea porque dice, yo no puedo parar la guerra de Gaza, yo no puedo solucionar la hambruna de 1 millón de personas, yo no puedo revertir el cambio climático, pero hay muchas pequeñas cosas que marcan la diferencia y que inciden en la felicidad de los demás. Por ejemplo, si tienes un amigo que está triste porque ha perdido un familiar o porque ya no tiene trabajo, o porque se encuentra con un problema de salud delicada, tomar un café con esa persona es ayudar a la humanidad. O si, por ejemplo, escribes un post que quizás ayuda a 10 personas, pero quizás para algunas de estas 10 personas eso es importante. Entonces, a veces nos perdemos en la magnitud y pensamos que solo lo muy grande realmente tiene un propósito, es una misión en la vida. No, la misión en la vida está en lo pequeño. Y yo eso lo aprendí cuando era estudiante, tenía muchos trabajos de camarero en muchos sitios. Pues yo me di cuenta que incluso cuando sirves un café a la persona que hay delante, tú estás tomando una decisión vital para la felicidad del otro. Y es que puedes decidir si le tratas a la otra persona con neutralidad, si la tratas bien o la tratas mal. Si lo haces con neutralidad, se va igual que ha venido. Si la tratas mal, el estado de ánimo es más bajo del que ha llegado. Si la tratas bien, estás incrementando su felicidad. Por lo tanto, no hay trabajo pequeño, no hay interacción pequeña. Todo lo que hacemos que tiene relación con otras personas tiene impacto. Me encantaría entrar un poco en tratar de aglutinar un poco algunas de las pistas que has dado. Ya dijiste que hacer algo por otros es una ruta que te puede llevar a tu Ikigai. Preguntarte qué tan afinado, qué tan tu cuerpo y tu alma van para el mismo lado, qué tan junto andas por la vida, es una buena forma de saber si uno está más o menos centrado o tiene que mirar hacia otro lado. Y aquí acabas de agregar un tercer elemento que es construir también a través de los pequeños actos en algo así como una homeopatía de Ikigai en todas las pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué otras rutas nos pueden ayudar a resolver esta pregunta tan profunda en nosotros? Sí, aquí has apuntado algo muy interesante. Hubo una señora, una autora británica, que hace unos 25 años ideó algo que se llamó RAK, Random Acts of Kindness, que lo podríamos traducir como actos aleatorios de amabilidad. Y ella descubrió que se puede hacer cosas por personas a las que no conoces, darles felicidad y al mismo tiempo sentir una realización dentro de ti con personas que nunca sabrán que eres tú quien las ha beneficiado. Y, por ejemplo, en Italia
a principios del siglo XX hubo una iniciativa en un café de Nápoles que se llamó los cafés pagados. Y era que una cafetería tenía una lista para la gente que tenía un poco más de dinero, en lugar de pagar un café, pagaban dos. Entonces, uno se lo tomaban y el otro decía, pues este café queda pagado para alguien que no tenga el dinero. Entonces, cuando venía alguien que tenía frío, alguien que vive en la calle, alguien que está en una situación de vulnerabilidad, entraba en ese café y preguntaba, ¿hay algún café pagado hoy? Y decían, sí, mira, hay dos, este va a ser para ti. Pues mira, esto es un acto aleatorio de amabilidad que mejora el mundo y que hace que la persona que lo practica, pues no sabes a quién vas a ser feliz, pero sabes que ese pequeño gesto en el mundo cuenta. Es bonito cómo de alguna forma todas las respuestas que nos has dado igual tienen que ver con una construcción valórica donde las virtudes humanas que más hemos como recalcado, la solidaridad, la generosidad, la compasión, tienen una función. Y por lo tanto, ¿será también otra ruta para encontrar el Ikigai, cultivar las virtudes, las históricas, las que todas las religiones o los pensamientos de alguna forma han impulsado? Sí, mira, aquí podemos poner un ejemplo curioso. Benjamin Franklin, que es uno de los padres de la patria de Estados Unidos y además inventor de cosas raras, ¿no? Como el pararrayos, era un chico de una familia muy pobre. Bueno, una familia que eran tantos hermanos que no se les podía dar formación a todos, entonces tuvo una escolarización muy corta y tuvo que trabajar cuando era muy pequeño. Entonces él quería aspirar a un propósito mucho más grande. ¿Y qué es lo que hizo Benjamin Franklin? Pues él lo que hacía era leer biografías de grandes personajes. En esas biografías él detectaba valores o virtudes que a él le faltaban y se dedicaba con un sistema de tarjetas que él había creado toda una semana a practicar ese valor. Por ejemplo, si él leía la biografía de Julio César y veía en él el valor, pues, de la valentía, durante una semana intentaba cada día hacer al menos una cosa que demostrara que era un poco más valiente. Y eso lo mismo sucedía con la prudencia, la paciencia. Entonces, saber qué es lo que no tenemos puede ser también una manera de automejora muy parecida al Ikigai, porque el Ikigai no siempre es algo externo, ¿no? Montar una empresa o hacer un viaje a la India para conocer, no sé, los sabios gurús de no sé dónde. Puede haber un Ikigai de automejora que dices, mira, hasta ahora no he prestado ninguna atención a mi cuerpo y hago como propósito vital hacerme responsable de la salud de mi vehículo para la vida. Entonces, estos propósitos internos también son una forma de Ikigai que llevamos incorporado. Cuando uno se aproxima a la idea del Ikigai, es como una montaña, ¿no? Parece que fuera una sola gran cosa, una gran verdad que uno identifica. Pero cuando tú hablas de esto, hablas de esta cosa grande, pero también hablas como de varios Ikigaicitos que componen el Ikigai, o como si el propósito también estuviera lleno de unidades más pequeñas, como voy a cuidar mi cuerpo, o voy a ser un poco más amable. Háblame de eso, como ¿es el Ikigai una cosa o un conjunto de cosas? A ver, normalmente el Ikigai se relaciona con actividades y propósitos, ¿no? Pero también puede ser interior. Y aquí hay algo interesante decir, que la gente inquieta suele tener más de un Ikigai. De hecho, muchas tienen dos. Ejemplo, ¿no? Franz Kafka, el gran autor de La Metamorfosis, El Castillo, América, etc. Él tenía un Ikigai profesional de abogado. Cada mañana iba a trabajar a la oficina en una empresa de seguros que aún existe, que se llama Generali, y luego por la tarde, después de dormir una larga siesta, tenía un Ikigai de escritor y dedicaba largas horas hasta la madrugada a escribir textos que hoy son parte de la literatura universal. Y imaginemos ahora, por ejemplo, una mujer joven que tiene pasión por su profesión y de repente tiene un bebé. Pues ese bebé también se convierte en un Ikigai, ¿no? Porque es esa personita que ahora atrae toda tu atención y que es tu razón de vivir. Por lo tanto, se puede tener más de un Ikigai, se pueden tener dos y a veces incluso tres, pero siempre habrá uno que nos estará absorbiendo más tiempo que otro. En estos tiempos de desazón, de dolor, tú dabas varios ejemplos de esas cosas que realmente nos conmueven, incluso sin estarlas viviendo en primera persona, como la guerra, como la muerte, como el hambre.
¿Cómo logras conectar con el sentido cuando te encuentras con alguien que está conectado con ese hoyo negro, ¿no? En todo sentido. O sea, cuesta mucho mantenerse entero cuando estás enfrentándote todo el tiempo a ese tipo de informaciones. Sí, aquí hay un gran problema para mantener el ánimo alto. A ver, para poder desarrollar tu Ikigai, para desarrollar tu propósito en la vida, necesitas cierto grado de optimismo y de energía. Tú no puedes estar deprimido y pensar que el mundo es una porquería y servir al mundo. Es muy difícil porque eso lo que pasa es que te desempodera, ¿no? Te descarga de energía vital. Entonces, teniendo en cuenta que las noticias están sesgadas, las noticias tienen un sesgo negativo y es que si hay 300 países en el mundo y en 4 están pasando cosas horribles, te van a enseñar esos 4 y no te van a enseñar los países donde no está sucediendo nada. Entonces, esto puede producir una confusión y mucha gente que ve las noticias cada día, que ve todo lo que pasa, lo que nos muestran, puedes pensar que vivimos una especie de apocalipsis y que es el fin del mundo. En realidad, eso es una parte del mundo y una parte de lo que está sucediendo en la historia, ¿no? Por lo tanto, mi consejo es, si quieres ser útil a los demás, intenta filtrar un poco tu dosis de noticias según el nivel de verdad y lo que te afecte, lo que estás viendo, porque necesitas preservar tu energía para aportar tu granito de arena. Yo, por ejemplo, no veo noticias porque me afecta mucho el dolor humano. Entonces, ya me entero igualmente, me llegan de un modo u otro, pero no me pongo a mirar lo que pasa en las guerras o en las peleas entre políticos, porque sé que me vacía de poder. Es un consejo sabio de cómo mantenerse en el mundo y también un poco en uno mismo. Para cerrar, me gustaría saber qué rol le das tú a prácticas como la respiración, como la meditación o el mindfulness, todas estas técnicas que de alguna forma te ayudan a separarte y aprender a mirar. Sí, hombre, a ver, todo lo que sea recuperar la calma y centrarse en uno mismo te va a ayudar a desarrollar el Ikigai, porque para desarrollar el Ikigai lo que necesitas es foco. Si tú estás disperso, si tú estás atendiendo varios frentes a la vez, si tú estás en el multitasking, va a ser muy difícil que puedas desarrollar un propósito de vida poderoso. Lo que necesitas es poner la atención en una sola cosa. Y eso se entrena. Y, por ejemplo, el mindfulness nos entrenan para poner atención en el cuerpo a través del body scanning. La respiración consciente lo que hace es que nos entrenemos en prestar atención al aire que entra y sale por las fosas nasales. Entonces, cualquier práctica espiritual es una práctica de foco que luego podemos aplicar a aquello que haremos como propósito de vida. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y por el esfuerzo. Nos costó mucho, la gente no sabe tener este encuentro, pero quien se pone como Ikigai tener una entrevista lo logra. Ese es mi aprendizaje. Muchas gracias. Un placer muy grande. Gracias por la bella entrevista. Nosotros queremos que ustedes puedan hacerse la pregunta sobre si se han hecho la pregunta, al menos. Vale la pena pensar que a veces los caminos y las rutas para encontrarse con uno y con otros están súper a la mano en los gestos cotidianos que hacemos todos los días y que vale la pena hacer un cálculo sobre la energía que quiero poner en una cosa y en otra. Son algunas de las ideas que nos ha dejado esta conversación y con las que queremos irnos a una pausa, pero ya volvemos con más de Sanamente. Para los más mayorcitos es fácil acordarse del señor Señartu, ¿se acuerdan? Que era el jefe de la oficina en el Happening con Ja. Básicamente encarnaba todas las pesadillas de un jefe. Igual, aunque no lo hayan visto, si son más jóvenes, es muy fácil imaginarse un mal jefe, porque el mal jefe es como una institución arquetípica. Y el problema es que ese jefe y ese liderazgo tóxico, agresivo, abusador o simplemente que omite, genera muchos daños en la estructura y en las organizaciones. Es por eso que tenemos que transitar hacia un modelo muy distinto del señor Señartu, que es el modelo del liderazgo empático. ¿Qué es? ¿Qué desafíos supone?
¿Cómo se describe? Pues hay una experta, Elisa Anzoleaga, de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, que nos lo cuenta. Liderazgo en general tiene que ver con que una persona tiene la capacidad de establecer objetivos y movilizar a otros para cumplir metas, tareas, actividades y facilitar las condiciones para que esto pueda hacerse de buena manera. El liderazgo empático, en particular, es un modelo basado en la clásica teoría de la empatía, que supone un proceso en loop circular en el cual yo soy capaz de leer y reconocer tu estado emocional, cuáles están siendo tus sentimientos en este momento, qué es lo que estás pensando y cuáles son tus necesidades. Soy capaz de transmitirte a ti que estoy comprendiendo eso, y hay una, comillas, como confirmación de tu parte de que eso que yo estoy identificando es exactamente lo que tú estás sintiendo y pensando. Y esto es un proceso que va en espiral, por lo tanto se van haciendo ajustes, ahí se va afinando el proceso de empatía entre las partes. O sea, cuando hablamos del liderazgo en las organizaciones es importante poder entender que de todas maneras está la idea de que el líder tiene, o la jefatura tiene que establecer metas, establecer objetivos, generar condiciones para que los equipos avancen y conducir y acompañar esos procesos, ¿ya? O sea, lo empático no es algo así hippie, buena onda, de empático, nos caemos bien y yo sé lo que estás sintiendo. No, hay que ponerlo en el contexto de trabajo tal y como funciona. Aquí a la base está el tema del reconocimiento, el reconocimiento del otro, de los equipos y las personas como seres humanos que tienen emociones, que tienen percepciones, que tienen experiencias y donde el trabajo es una experiencia fundamental en la vida de ellos. La capacidad también de leer las necesidades de ese otro en términos de qué requiere de mí como jefatura para poder realizar bien su trabajo. La capacidad que tenga el jefe de comunicarle al otro que está pudiendo leer esas necesidades, de leerlo tanto cognitivamente como afectivamente y poder generar las condiciones para brindar ese apoyo, de poder a través también en este proceso de comunicación entregar una retroalimentación que sea oportuna, de poner atención al diseño del trabajo también y mirar cómo las personas no solo tienen emociones y cogniciones, sino que tienen un contexto laboral que genera un contexto favorable o desfavorable para que las personas puedan cumplir y realizar su trabajo. Ese es el espiral, eso es lo que necesitamos entonces favorecer. Llega el momento de los puntos de encuentro donde compartimos algunas iniciativas, ideas, conceptos, encuentros que nos permitan justamente generar una comunidad que nos dé acceso a un mayor bienestar. Y vamos a partir con que la Organización Mundial de la Salud y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en conjunto lanzaron una nueva guía internacional para orientar a los países en la revisión de aprobación, implementación y evaluación de las leyes vinculadas a la salud mental con un enfoque basado en derechos humanos. La guía Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación entrega ejemplos y directrices para que la salud mental se integre en la legislación general, en lugar solo de desarrollar leyes específicas. Con las recomendaciones se intenta de que los países logren garantizar que las políticas, los sistemas y los programas de salud proporcionen atención y apoyo de alta calidad de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Como bien se sabe, en el pasado las personas con problemas de salud mental sufrieron muchas violaciones de sus derechos humanos y esto sí continúa en muchos países del mundo. Y por eso son tan importantes los principios de estas guías, reflejan un cambio de perspectiva sobre la salud mental desde una visión de derechos humanos. Bueno, salir, reunirnos con otros, caminar, son algunas acciones que está empujando a la organización de Caminatas Paso a Paso. Esta es una instancia que está dedicada a promover el envejecimiento positivo y activo, y para eso organizan periódicamente caminatas urbanas para personas mayores autovalentes. Se han establecido distintas dinámicas de trabajo adaptadas para quienes quieran participar.
Hay talleres, hay caminatas por el día, visitas a parques, rutas diseñadas de todo tipo. El objetivo es mejorar la actividad física, pero sobre todo los lazos y vínculos sociales de las personas mayores. Porque ya sabemos que las personas mayores tienden a aislarse. La intención también es recuperar espacios públicos en distintas comunas donde se está implementando. Quienes estén interesados o interesadas, que me imagino hay muchos, o si quieren recomendárselo a un mayor cercano, pueden entrar a la cuenta de Instagram @caminatas_paso a paso. Escuchemos desde la voz de quienes van a esta caminata, de los caminantes, y también de su cofundadora y directora comercial, María Teresa Palma. ¿De qué se trata? En Chile, el 80% de las personas mayores son autovalentes, pero el 60% no hace actividad física y el 49% se siente sola. Por eso, los grupos de caminata son tan buena idea, porque tienes actividad física y actividad social, 2 en 1. Ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, donde todo se regula mediante prohibiciones y mandatos, sino en una sociedad del rendimiento, que supuestamente es libre y donde lo que cuenta, presuntamente, son las capacidades. Sin embargo, la sensación de libertad que generan esas capacidades ilimitadas es solo provisional y pronto se convierte en una opresión que, de hecho, es más coercitiva que el imperativo del deber. Uno se imagina que es libre, pero en realidad lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente y con entusiasmo hasta colapsar. Ese colapso se llama burnout. Queríamos recordar estas palabras que pronunció el filósofo surcoreano Byung-Chul Han al recibir el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, porque alude específicamente a algo que muchas personas reportan, y es esta sensación de burnout, de que están sobrepasadas, de que no pueden más. El filósofo, fiel a su estilo, cuestionó el sistema neoliberal y la sensación de libertad que generan las personas, señalando que somos de alguna forma como ese esclavo que arrebata el látigo a su amo y se azota a sí mismo, creyendo que así se libera, pero que en realidad es el espejismo de la libertad. Nos pareció súper interesante poder reparar en estas palabras de un filósofo en un programa que dedicamos particularmente al bienestar, a la salud mental, a la neurociencia, porque confluyen en sus voces distintas cosas que hemos hablado acá, y es que nos cuesta parar en la exigencia, la autoexigencia, somos malos para ser compasivos con nosotros mismos y sobre todo nos exigimos a un punto donde ya no damos más. Esta sociedad en muchos momentos distintos llega al borde del burnout. Y la idea de poder hablar, la idea de la filosofía, el llamado de la filosofía, es a que podamos poner atención sobre las acciones que tomamos y poner conciencia para ver si es que podemos decidir en lugar de ser parte de un río que nos arrastra. En esa misma línea tuvo palabras particulares para cuestionar finalmente la digitalización de la sociedad, no como un opositor a la tecnología, sino como que alguien nuevamente nos viene a poner banderas sobre lugares que deberíamos estar mirando. Escuchémoslo. También he señalado en varias ocasiones los riesgos de la digitalización. No es que esté en contra de los smartphones ni de la digitalización. Tampoco soy un pesimista cultural. El teléfono inteligente puede ser una herramienta utilísima. No habría problema si lo usáramos como instrumento. Lo que ocurre es que en realidad nos hemos convertido en instrumentos de los smartphones. Es el teléfono inteligente el que nos utiliza a nosotros, y no al revés. No es que el smartphone sea nuestro producto, sino que nosotros somos productos suyos. Algo que sí sabemos es que las buenas noticias se tienen que compartir con gran entusiasmo, y es por eso que hace un tiempo atrás celebramos una gran noticia, y es que más de 100 actores del mundo público-privado, representantes de la UNESCO, de distintas organizaciones de la sociedad civil, de la empresa privada, se reunieron a firmar un compromiso para impulsar la lectura. Es la Red por un Chile que lee.
Y hoy ese compromiso da un paso más grande todavía, porque todos los aspirantes a la presidencia también lo firmaron, ampliando así el alcance de esa iniciativa que busca fomentar la lectura en los niños y niñas de todo el país para que puedan tener un desarrollo integral. Acá es muy importante señalar que haya cosas transversales en las que estamos juntos habla bien de nuestro país, y que ese compromiso transversal sea por los niños y por generar una infraestructura del cerebro, de la emocionalidad, para que niños y niñas tengan mejores herramientas al futuro, es algo que sin duda nos llena de esperanza, y por eso queremos felicitar a todos los candidatos y escuchar por qué esto es tan importante en la voz de Carolina Andueza, presidenta de Por un Chile que Lee. Nosotros como Red por un Chile que Lee pensamos qué hacemos, porque la lectura es algo que no se logra solo en una sala de clase y por un profesor. Es algo que todos los actores que estamos vinculados al sistema educativo, a la familia, a la sociedad, tenemos que movilizarnos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que empujar un compromiso país. Y para eso necesitamos que todos se vayan comprometiendo en las distintas esferas. Así que este compromiso de que todos los niños y niñas comprendan lo que lean, de aquí al 2030, antes de terminar segundo básico. Y bueno, la última gran noticia es que logramos que todos los candidatos a la presidencia lo firmen. Eso significa que el futuro presidente o presidenta de Chile está comprometido con lograr esta meta de aquí al 2030. Así que ese es el mensaje que está detrás de esto, que es que todos como sociedad tenemos que movilizarnos para lograr esta gran meta de que todos los niños y niñas comprendan lo que lean. Nosotros vamos a una pausa, pero siempre de la mano de ustedes, porque escucharlos es lo que enriquece nuestra mirada sobre el bienestar y la salud mental. Me llamo Marcela Campos, soy profesora universitaria, tengo 59 años. Hemos crecido, o las nuevas generaciones han crecido en un modelo que opta por el individualismo y cree en la falacia de que cada quien se rasca con sus uñas y que todas las cosas provienen de nuestro propio esfuerzo. Eso es una falacia. Todos necesitamos a todos. Todo lo que llevamos puesto, todo lo que comemos, todo lo que construimos, está hecho gracias al trabajo colectivo. Que se le pague a la gente es simplemente parte de un proceso productivo. Pero las personas no siguen adelante si no se sienten valoradas, si no se sienten tomadas en cuenta, si no sienten que son parte de una red. Por eso me parece fundamental que mantengamos estos pequeños ritos, pongamos atención en el otro, y si el otro no nos pone mucha atención, entonces hay que salir de ahí. ¿Cómo se sienten? ¿Están tranquilos? ¿Se sienten ansiosos o angustiados? ¿Les cuesta llegar a ese nivel como de calma interior? A mí este año en particular me ha costado más que otras veces y he echado mano a todas las herramientas que he podido. Una de ellas es la respiración. Existe una técnica que ha sido literalmente mi salvavidas este año y es la técnica 4-4-8. ¿La quieren conocer? Aquí va. La respiración es una gran herramienta para la regulación emocional. Respirar de manera consciente nos puede ayudar a enfrentar momentos de estrés, ansiedad o angustia. Técnicas que puedes aplicar en tu día es la 4-4-8, que fue creada por el profesor de Harvard, Hideyuki Negoro, y te puede ayudar con estas emociones. Hagámosla. Para comenzar, es necesario que hagas una pausa y te acomodes. Para eso, siéntate o acuéstate. Pon tus manos sobre el estómago y sigue el movimiento de este cuando se infle y desinfle, mientras inhalas y exhalas. Inhala durante 4 segundos, sostén la respiración durante 4 más y exhala durante 8. Puedes cerrar los ojos para profundizar el efecto. ¿Estás listo? ¡Vamos! Inhala. 1, 2, 3, 4. Mantén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Te vas sintiendo mejor? Puedes repetir las veces que sea necesario. Ya verás cómo poco a poco la calma llega a ti. Disfrútala.
Y ahora llega nuestro espacio de recomendados, donde tenemos este libro que nos invita a pensar un ámbito crítico de la vida, que es la educación. ¿Están dispuestos ustedes a que aprendamos de manera distinta? Es esa la invitación que nos hace Eugenio Severín en su libro Otra educación a aprender en el siglo XXI, en la que el autor recopila distintas investigaciones recientes que incluyen dimensiones desde la neurociencia, de la psicología cognitiva, de la pedagogía, ciencias del aprendizaje, y con eso propone un enfoque educativo que se centra en el aprendizaje más humano para personas en un mundo que cambia rápidamente. Eugenio nos cuenta más. Un libro en el que intento explorar en el sentido del propósito del aprendizaje a partir de una pregunta simple. ¿Qué significa aprender? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué es el buen aprendizaje y cómo se ve cuando lo logramos? Es una invitación que parte muy atrás, parte hace 4.000 millones de años, junto con la evolución, para preguntarnos cómo es que los seres humanos a lo largo de la prehistoria y la historia hemos desarrollado el aprendizaje, qué papel ha jugado en nuestra propia evolución y desarrollo. Los invito a leer un libro que lo que busca es iniciar y promover una conversación en torno al aprendizaje fundada en la esperanza en que como seres humanos el aprendizaje nos ha traído hasta aquí y por lo tanto el aprendizaje también repensado, reconfigurado, nos puede llevar a nuevas etapas en nuestro desarrollo si logramos conversar juntos. Es interesante pensar cómo vamos a aprender en esta época en que coevolucionamos con la tecnología, con las máquinas. Es interesante imaginar qué se tiene que aprender en un contexto donde lo que aprendí ayer ya no sirve para nada. Por eso queremos hacer esta invitación a entregarnos un poco a una transformación que no podemos resistir, pero también adaptarnos, y es algo que la educación ha hecho muy poco y muy lento. También queremos despedirnos con una plataforma que puede ayudar o bien orientar a más de un grupo de la comunidad sanamente, y es la plataforma Convivencia Digital. Es una organización sin fines de lucro que promueve el uso ético, seguro y responsable de la tecnología en niños, jóvenes, familias y comunidades escolares. Tiene material educativo, tiene recursos didácticos, programas y tanto más en este sitio convivenciadigital.cl, donde pueden encontrar todo. Necesitamos, sin duda, la ayuda de otros y otras, nuevos contenidos, nuevas maneras de mirar para vivir mejor en un mundo que nos está desafiando todo el rato. Necesitamos aprender a adaptarnos y eso significa aprender a cambiar. Y es algo que duele, que incomoda, que inseguriza, que angustia. Por eso la idea es que tengamos siempre nuevas herramientas a las que podamos echar mano, pero sobre todo podamos entregar ciertas claves para cultivar la comunidad, que es el gran caldo donde todo se sostiene en nuestra especie. Así que ojalá algo del contenido de hoy les haya servido para eso, y nosotros, como siempre, nos encontramos con ustedes en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.